Capítulo 5. La separación que causa la cruz. El reino de este mundo no es el reino de Dios. El deseo del corazón de Dios era tener un sistema mundial, un universo creado por Él, que estuviera encabezado en Cristo su Hijo. Pero Satanás, obrando a través de la carne del hombre, ha establecido un sistema rival, conocido en las Escrituras como este mundo, un sistema en el que estamos involucrados y que él mismo domina, y de hecho ha llegado a ser el príncipe de este mundo. Las dos creaciones. Así que en las manos de Satanás, la primera creación ha llegado a ser la vieja creación. Y para Dios, lo principal ya no es esa creación, sino una segunda y nueva creación. Él está introduciendo una nueva creación, un nuevo reino y un nuevo mundo. Nada de la vieja creación, del viejo reino o del viejo mundo puede transferirse al nuevo. Entonces, se trata ahora de dos esferas rivales, y la pregunta es, ¿a cuál pertenecemos? El apóstol Pablo no nos deja ninguna duda en cuanto a cuál de estas dos esferas es nuestra. Él nos dice que en la redención Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Por lo tanto, nuestra ciudadanía está ahí. Para poder introducirnos a su nuevo reino, Dios debe de hacer algo nuevo en nosotros. Debe de hacernos nuevas criaturas. Si no somos creados de nuevo, nunca podríamos entrar a esta nueva esfera. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción, como dicen Juan 3:6 y 1 Corintios 15:50. La carne es carne, sea que tenga educación, cultura o mejoramiento. Nuestra aptitud para el nuevo reino se determina basándose en la creación a la cual pertenecemos. ¿Pertenecemos a la vieja creación o a la nueva? ¿Hemos nacido de la carne o del espíritu? Finalmente, lo que nos califica para la nueva esfera se basa en nuestro origen. La pregunta no es bueno o malo, sino carne o espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y nunca va a ser otra cosa. Lo que pertenece a la vieja creación nunca puede entrar a la nueva. Una vez que entendemos lo que Dios está buscando, que es algo totalmente para Él mismo, entonces entenderemos que nunca podemos llevar algo de la vieja esfera a la nueva. Dios nos quería tener para sí mismo, pero no nos podía llevar a Él en la condición en que estábamos. Así que primero nos eliminó con la cruz de Cristo y después, a través de la resurrección, nos proveyó de una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ya que ahora somos nuevas criaturas, con una naturaleza nueva y un nuevo juego de facultades, podemos entrar en el nuevo reino y en el nuevo mundo. La cruz fue el medio que Dios usó para terminar con las cosas viejas al echar a nuestro viejo hombre a un lado. La resurrección fue el medio que Él usó para impartirnos todo lo necesario para nuestra vida en este nuevo mundo. Hemos sido, pues, sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Lo más negativo en el universo es la cruz, porque con ella Dios eliminó todo lo que no procedía de él. Lo más positivo en el universo es la resurrección, porque a través de ella Dios creó todo lo que va a existir en la nueva esfera. Así que la resurrección se encuentra a las puertas de la nueva creación. Es una bendición ver que la cruz termina con todo lo que pertenece al primer reino, y que la resurrección nos introduce a todo lo que pertenece al segundo. Todo lo que empezó antes de la resurrección debe ser eliminado. La resurrección es el nuevo punto de partida de Dios. Tenemos dos mundos enfrente de nosotros, el viejo y el nuevo. En el viejo, Satanás ejerce un dominio completo. Aunque usted sea un hombre bueno en la vieja creación, mientras pertenezca a la vieja creación, está sentenciado a muerte. Porque nada de la vieja creación puede pasar a la nueva. La cruz es una declaración por parte de Dios que dice que todo lo que pertenece a la vieja creación debe morir. Nada perteneciente al primer Adán puede ir más allá de la cruz. Todo tiene su fin allí. Cuanto más pronto veamos esto, mejor, porque es por medio de la cruz que Dios nos ha dado la manera de escapar de la vieja creación. Él recogió todo lo que pertenecía a Adán, lo puso en la persona de su Hijo y lo crucificó. Así que en él todo lo que estaba en Adán fue eliminado. Entonces Dios, por decir así, hizo una proclamación en el universo diciendo: a través de la cruz he apartado todo lo que no procede de mí. Ustedes que pertenecen a la vieja creación están incluidos en ella. Ustedes también han sido crucificados con Cristo. Ninguno de nosotros puede escaparse de este veredicto. Esto nos lleva al tema del bautismo. En Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido, pues, sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo. Y debemos preguntarnos, ¿qué significan estos versículos? Bueno, el bautismo en las Escrituras está asociado con la salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado, dice Marcos 16:16. La regeneración por medio del bautismo no concuerda con las Escrituras, pero la salvación por medio del bautismo sí. ¿Qué es la salvación? La salvación no se relaciona con nuestros pecados, ni tampoco con el poder del pecado, pero sí se relaciona con el cosmos, es decir, con el sistema mundial. Estamos involucrados en el sistema mundial de Satanás, y ser salvo es salir de este sistema del mundo y entrar en Dios. Pablo dice que fue en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Esta también es la ilustración de la que habla Pedro cuando escribe de las 8 almas que fueron llevadas a salvo por agua, en 1 de Pedro 3:20. Cuando Noé y los que estaban con él entraron dentro del arca, tomaron un paso por fe, y salieron de ese viejo mundo corrupto y entraron a uno nuevo. El punto que no se hayan ahogado no es el principal, sino que hayan salido de ese sistema corrupto. Esta es la salvación. Y Pedro continúa diciendo: esta os salva ahora a vosotros como antitipo en el bautismo. En otras palabras, el aspecto de la cruz representado por el bautismo
le libera del presente mundo maligno y su bautismo en el agua confirma esto. Es un bautismo en su muerte, que acaba con una creación, pero también es un bautismo en Cristo Jesús, que nos introduce a una nueva creación. Se sumerge en el agua y su mundo. De manera figurativa, se sumerge con usted. También usted se levanta en Cristo, pero su mundo se ahoga. Pablo dijo en Filipo: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y le hablaron la palabra de Dios al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Entonces, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Al hacer esto, él y los que estaban con él testificaron delante de Dios, de su pueblo y de los poderes espirituales que en verdad habían sido salvos de un mundo que estaba bajo juicio. El resultado fue que se regocijaron de que toda su casa hubiera creído en Dios. Así que el bautismo no es simplemente una taza de agua, y ni siquiera es un bautisterio, sino que es algo muy importante que se relaciona con la muerte y la resurrección del Señor, y que tiene que ver con dos mundos. Cualquiera que haya visto a la gente tornarse a Cristo en un país pagano, conoce los grandes problemas que causa el bautismo. El entierro significa un final. Pedro continúa describiendo el bautismo como la petición de una buena conciencia a Dios, o la respuesta, como dice el griego, una indagación en 1 de Pedro 3:21. No podemos hacer esta indagación sin que se nos haya hablado. Si Dios no hubiera dicho nada, no tendríamos que responder, pero Él sí nos ha hablado. Nos ha hablado a través de la cruz, por la cual nos habló de su juicio sobre nosotros, sobre el mundo, sobre la vieja creación y sobre el viejo reino. La cruz no pertenece solamente a Cristo de una manera personal, o sea, individual. Es una cruz que lo incluye todo, una cruz corporativa, una cruz que nos incluye a usted y a mí. Dios nos ha puesto a todos en su Hijo y nos ha crucificado en Él. En el postrer Adán, Él eliminó todo lo que pertenecía al primer Adán. ¿Cómo debo responder al veredicto de Dios sobre la vieja creación? Mi respuesta es pedir ser bautizado. En Romanos 6:4, Pablo explica que el bautismo significa entierro. Y dice: hemos sido pues sepultados juntamente con Él por el bautismo. Por supuesto que el bautismo está relacionado con la muerte y la resurrección, pero en sí mismo el bautismo no es la muerte ni la resurrección, es un entierro. Ahora, ¿quiénes son los que califican para ser sepultados? Por supuesto que son solamente los muertos. Así que si yo pido ser bautizado, estoy declarando que estoy muerto y que solo soy apto para ser sepultado. A algunos les han enseñado que ser sepultados es la manera de morir. ¿Se imaginan? Tratar de morir al ser sepultados. Permítanme enfatizar que si Dios no abre nuestros ojos para ver que hemos muerto en Cristo y que hemos sido sepultados con Él, no tenemos ningún derecho de ser bautizados. La razón por la cual entramos en el agua es que hemos reconocido que a los ojos de Dios ya hemos muerto, y es a esto a lo que damos testimonio. La pregunta que hace Dios es muy clara y simple. Cristo ha muerto, y yo te he incluido ahí. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta a esto? Debemos responder: Señor, creo que tú me has crucificado. Acepto la muerte y el entierro a los cuales tú me has comprometido.
Él me ha consignado a la muerte y al sepulcro, y al pedir el bautismo estoy dando consentimiento público a este hecho. En la China, la esposa de un hombre que había muerto estaba tan mentalmente perturbada por su pérdida que rehusó enterrar a su marido. Por 15 días permaneció el marido en la casa. Y ella decía, no, él no está muerto. Yo hablo con él todas las noches. Ella no estaba dispuesto a enterrarlo, porque la pobre mujer no creía que estaba muerto. ¿Cuándo estaremos dispuestos a enterrar a nuestros seres queridos? Solamente cuando estemos completamente seguros de que han muerto. Mientras haya la más pequeña esperanza de que aún estén vivos, no los enterraríamos. Entonces, ¿cuándo debo ser bautizado yo? Pues cuando entiendo que los caminos de Dios son perfectos y que yo merecía morir, y cuando verdaderamente creo que Dios ya me ha crucificado. Una vez que estoy completamente seguro que delante de Dios estoy verdaderamente muerto, entonces solicito el bautismo y digo, alabo a Dios, estoy muerto. Señor, tú me has matado, ahora entiérrame. En la China tenemos dos servicios de emergencia, la Cruz Roja y la Cruz Azul. La Cruz Roja se encarga de ayudar y sanar a aquellos que han sido heridos en el campo de batalla, pero que aún viven. Y la Cruz Azul se encarga de enterrar a aquellos que ya han muerto, ya sea en tiempos de hambre, inundaciones o guerras. Dios trata con nosotros de una manera más drástica que lo que hace la Cruz Roja. Dios no se propone arreglar la vieja creación. Para Él, los que están aún vivos están condenados a muerte y al sepulcro, con el fin de que sean levantados una vez más a una vida nueva. Dios ha hecho la obra de la crucifixión, así que ahora pertenecemos al grupo de los que ya han muerto. Pero debemos aceptar esto y someternos a la obra de la Cruz Azul, al sellar esa muerte con el entierro. Existe un viejo mundo y uno nuevo, y entre los dos hay una tumba. Dios ya me ha crucificado, pero debo de asentir a ser consignado a la tumba. Mi bautismo confirma la sentencia que Dios me impuso en la cruz de su Hijo. Afirma que he sido extraído del viejo mundo y que ahora pertenezco al nuevo. Así que el bautismo no es algo insignificante. Significa que he dejado la vieja manera de vivir de una manera definitiva y consciente. Este es el significado de Romanos 6:2, que dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De hecho, Pablo está preguntando, si tú vas a continuar en el viejo mundo, ¿para qué te bautizas? Nunca debías haberte bautizado si tu intención era seguir viviendo en la vieja esfera. Cuando vemos qué tan contundente es esto, estamos listos para aceptar la nueva creación al asentir que se entierre la vieja. En Romanos 6:5, Pablo continúa dirigiéndose a los que ya habían sido bautizados, y dice que hemos crecido juntamente con él en la semejanza de su muerte. Esto se debe a que por medio del bautismo reconocemos que Dios ha forjado una unión íntima entre nosotros y Cristo, en cuanto a la muerte y la resurrección. Un día le estaba enfatizando a un hermano cristiano, ¿qué tan íntima es esta unión? Estábamos en ese momento bebiendo té y tomé un terrón de azúcar y lo mezclé con el té. Después de unos 2 minutos, le pregunté, ¿me puedes decir dónde está el azúcar ahora? ¿Y dónde está el té? Respondió, no puedo. Los dos se han unido y se han perdido el uno en el otro. Ahora ya no se pueden separar. Fue una ilustración simple, pero le ayudó a ver la intimidad
el objetivo final de nuestra unión con Cristo en su muerte. Dios fue el que nos puso ahí, y las obras que Dios efectúa no son reversibles. ¿Qué es lo que implica esta unión? El significado real detrás del bautismo es que en la cruz fuimos bautizados en la histórica muerte de Cristo, por lo que su muerte llegó a ser la nuestra. Nuestra muerte y la suya llegaron a estar tan identificadas una con la otra que es imposible dividirlas. Es a este bautismo histórico, a esta unión que Dios forjó con él, a la cual asentimos cuando entramos en el agua. Nuestro testimonio público al ser bautizados es que admitimos que la muerte de Cristo hace 2000 años fue una muerte que lo incluye todo, y fue tan fuerte y tan inclusiva esta muerte que se llevó y eliminó todo lo que está en nosotros que no procede de Dios. La resurrección con miras a la novedad de vida. Porque si siendo injertados en Él, dice Romanos 6:5, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ahora, al tratar con la resurrección, la figura del bautismo es diferente, porque algo nuevo se ha introducido. Yo he sido bautizado en su muerte, pero no entro en la misma manera en su resurrección, porque, alabado sea el Señor, su resurrección entra dentro de mí, impartiendo una nueva vida. En la muerte del Señor, el énfasis es únicamente en el hecho de que yo estoy en Cristo. En la resurrección, eso sigue siendo verdad, pero hay un nuevo énfasis, que es Cristo en mí. ¿Cómo es posible que Cristo me pueda impartir su vida de resurrección? ¿Cómo recibo esta vida nueva? Pablo usa una muy buena ilustración al usar la frase injertados en Él. La palabra injertados se traduce usando el sentido implícito que lleva la palabra en griego, que es injertar. Este es un cuadro muy hermoso de la vida de Cristo, la cual se imparte en nosotros a través de la resurrección. En Fukien, una vez, visité al dueño de un huerto de árboles, Longuien, que tienen una fruta muy rica, como duraznos, y él tenía 3 o 4 acres de tierra y como 300 árboles frutales. Le pregunté si sus árboles habían sido injertados o si eran de la cepa original, y me contestó, ¿crees que desperdiciaría mis tierras cultivando árboles que no fueran injertados? ¿Qué valor podría esperar de la cepa vieja? Así que le pedí que me explicara el proceso de injertar y me dijo, cuando un árbol ha crecido hasta determinada altura, le corto la cima y lo injerto. Me señaló un árbol especial y me preguntó, ¿ve aquel árbol? Le llamo el árbol padre porque todos los injertos para los otros árboles se toman de este. Si se dejara crecer a los otros árboles por sí solos, su fruto sería del tamaño de una frambuesa y tendrían una cáscara gruesa y mucha semilla. Este árbol que proporciona todos los injertos para los demás árboles, produce fruto del tamaño de un durazno, con una piel muy delgada y con una semilla muy pequeña. Y por supuesto todos los injertos dan fruto como él. Y le pregunté que cómo ocurría esto, y explicó que simplemente tomo un poco de la naturaleza de este árbol y la transfiero al otro. Hago una abertura en el árbol de mala calidad y le injerto un pedazo del árbol bueno, los amarro y los vendo y lo dejo que crezca. Y le pregunté, ¿pero cómo puede crecer? Y él me contestó, no lo sé, pero sí crece. Entonces me enseñó uno de los árboles que daba fruto de mala calidad, de la cepa que estaba debajo del injerto, y también me enseñó el fruto jugoso y rico de la cepa nueva que estaba encima del injerto, y dijo,
He dejado las ramas viejas con su fruto que no sirve para que se vea la diferencia. Y el que lo ve puede entender el valor de injertar. Puede apreciar por qué solo cultivo árboles injertados. ¿Cómo puede un árbol dar el fruto de otro? ¿Cómo puede un árbol de mala calidad dar buen fruto? Solamente al injertarlo, al impartirle la vida de un árbol bueno. Ahora, si el hombre puede injertar una rama de un árbol dentro de otro, ¿no podrá Dios tomar de la vida de su Hijo y, por decir así, injertarla en nosotros? En una ocasión, una mujer china se quemó el brazo severamente y fue llevada al hospital. Para prevenir daños permanentes debido a la cicatrización, era necesario injertarle piel nueva sobre el área lesionada. Pero el doctor no tuvo éxito al injertarle piel que le pertenecía a ella misma sobre su brazo. Debido a su edad y a la mala nutrición, el injerto no era bueno y no funcionó. Pero después, una enfermera extranjera ofreció un pedazo de su piel y la operación fue un éxito. La nueva piel se entretejió con la vieja y la mujer dejó el hospital con un brazo totalmente sanado. Sin embargo, le quedó un pedazo de piel blanca sobre su brazo amarillo, que contaba lo que le había sucedido. Usted podría preguntarse cómo es posible que la piel de otra persona pueda crecer sobre el brazo de esa mujer. No sé cómo creció, pero sí sé que ocurrió. Si un cirujano de este mundo puede tomar un pedazo de piel de un cuerpo humano e injertarlo en otro, ¿no podría el cirujano divino implantar la vida de su Hijo dentro de mí? No sé cómo sucede. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos entender cómo Dios ha hecho su obra en nosotros, pero hecha está. No podemos hacer nada para producirla, ni necesitamos hacer nada para llevarla a cabo. Dios ya lo ha logrado a través de la resurrección. Dios ha hecho todo. Solamente hay una vida que lleva fruto en el mundo, y esa vida ha sido injertada en millones de otras vidas. A esto le llamamos un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento es recibir una vida que no poseía antes. No se trata de que mi vida natural sea cambiada, sino de que otra vida, una vida totalmente nueva y divina, ha llegado a ser mi vida. Dios ha terminado con la vieja creación por medio de la cruz de su Hijo, para introducir una nueva creación en Cristo por medio de la resurrección. Le ha cerrado la puerta a ese viejo reino de tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Me glorío en el hecho que ya fue hecho, y es que a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ese viejo mundo ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Mi bautismo es un testimonio público y por ello, como también mi testimonio verbal, confieso para salvación.